Firma la casa o te destruyo. Hijo mi nuera en el hospital. Las palabras resonaron en mi mente como un eco distante mientras yacía en una cama de hospital, rodeado de un ambiente frío y clínico. Las luces brillantes me hacían sentir más vulnerable de lo que quisiera admitir. A mis 65 años, nunca pensé que una amenaza de tal magnitud vendría de alguien tan cercano a mí. Me llamo Eduardo, y aunque mis días están marcados por la calma y la serenidad, este momento era un desafío. Mi salud me había llevado a un quirófano, donde el dolor se convertía en un compañero constante. De alguna manera, esta situación me había hecho más reflexivo, incluso vulnerable. Sin embargo, esa vulnerabilidad no significaba que me dejaría atemorizar. Aquel encuentro con mi nuera se convirtió en un hito. No era la primera vez que las cosas entre nosotros eran tensas. Desde que se casó con mi hijo, había habido pequeñas fricciones que al principio consideré insignificantes. Pero ahora, al enfrentarnos a esta crisis, era evidente que las pequeñas discordias se habían acumulado en algo mucho más serio. Lidia, mi nuera, siempre había mostrado una ambición feroz. Desde el primer día que ingresó a nuestra familia, su deseo por el poder y el control se hizo notar. Me había esforzado por ser un padre y abuelo comprensivo, buscando construir un puente entre ella y yo. Sin embargo, sus constantes críticas hacia mí y mi forma de manejar las cosas empezaban a colmar mi paciencia. Siempre había creído en la autoridad silenciosa. Mi forma de ser, firme, observador y estratégico. Había construido mi vida con sacrificios y decisiones difíciles, siempre pensando en el bienestar de mi familia. A lo largo de los años, trabajé en mi taller de carpintería con dedicación, creando un hogar acogedor y lleno de memorias. Pero ahora, todo aquello estaba en juego, amenazado por las palabras de Lidia, que se sentían como un puñal en el corazón. La relación entre Lidia y yo se había convertido en un juego de ajedrez. Cada movimiento era calculado, y mis intentos de acercamiento eran respondidos con frialdad. A menudo era ella quien tomaba decisiones sin consultarme, asumiendo que tenía más autoridad, simplemente porque era la esposa de mi hijo. La despreocupación de mi hijo, Martín, por la manera en que Lidia me trataba, era otro dolor que cargar. Siempre creí que él debería haber intervenido, pero su lealtad hacia su esposa lo cegaba. Pensé en cómo había sacrificado tanto por mi familia. Mi matrimonio de décadas con Ana, mi difunta esposa, fue un bastión de amor y respeto. Ella siempre había sido la voz de la razón, pero su ausencia dejó un vacío que Lidia había decidido llenar, aunque no siempre de la mejor manera. Ella había tratado de infantilizarme, como si las decisiones que tomaba no fueran dignas de un hombre maduro. ¿Cuántas veces había sentido la necesidad de defenderme sin perder la compostura? Mientras yacía allí, con la amenaza aún vibrando en el aire, no podía permitir que la intimidación de Lidia me llevara a un rincón oscuro. La estrategia comenzaba a gestarse en mi mente. No quería ser una víctima. La fortaleza que había cultivado a lo largo de mi vida ahora debía manifestarse en silencio y reflexión. La sabiduría del tiempo me había enseñado que el silencio podría ser más poderoso que cualquier grito. La idea de que debía actuar sin prisa se instaló en mí. Había muchas cosas que debían hacerse antes de que pudiera permitir que Lidia o cualquier otra persona me despojara de lo que había construido. Debía estar un paso adelante, observar y aprender de cada interacción. La incertidumbre que reinaba en el ambiente podría ser mi aliada, siempre y cuando mantuviera la calma. A medida que la noche avanzaba y el hospital se llenaba de un silencio inquieto, empecé a pensar en los documentos que había guardado en casa. Testamentos, propiedades, grabaciones de conversaciones que, aunque no había considerado relevantes, ahora parecían tener un peso nuevo. La información que había recolectado podía jugar un papel crucial en lo que estaba por venir. En silencio, planeé cómo organizaría mis próximos movimientos. Así, mi próxima acción se convirtió en un rompecabezas que debía resolver. Cada pieza tenía que encajar de manera meticulosa, y cada decisión debía estar fundamentada en la lógica, no en la emoción. Lidia había lanzado su desafío, pero yo no era un hombre que se dejaba llevar por la ira ni por el miedo. En vez de eso, me prepararía para recuperar lo que era mío, y no dejaría que nadie,
independentemente de su parentesco, arruinara lo que había construído com tanto esforço. Antes de seguir, dime nos comentários desde que cidade me estás escutando. Quero saber hasta onde llega esta história. Estava decidido a manter-me dignidade, a não cair em trampar da debilidade. Com cada respiração, senti que o controle regressava a minhas mãos. A vida havia sido generosa em ensinanças, e agora era o momento de aplicar todo o aprendido. Não havia lugar para desesperação, somente havia espaço para estratégia e cálculo. A história que estava a ponto de contar seria de um homem que, aun querido e vulnerável, não permitiria que o seu legado fosse manchado. Mi viagem apenas começava, e estava preparado para enfrentar qualquer obstáculo que se interpusiera em mi caminho. El silêncio, mi aliado, me guiaria através da oscuridade hacia a luz da verdade e la justiça. Mientras jazia em la cama del hospital, el eco das palavras de Lídia aún resonava em minha mente. Cada vez que tentava cerrar os olhos, sua ameaça se repetia em um ciclo interminável. Me esforçava por recordar os momentos em que havia trabalhado arduamente no meu talher, criando não só móveis, senão um lugar de cada rincão contava uma história. La carpinteria era meu refúgio, um lugar onde podia plasmar meus pensamentos e emoções em madeira, dando-lhes forma e vida. Mas agora, tudo isso estava em perigo, e o peso da incertidumbre se assentava em meu peito. Recordé el día en que compré la casa que había sido nuestro hogar durante más de 3 décadas. Fue un sacrificio, una decisión que tomé pensando en el futuro de mi familia. Con el sudor de mi frente, saqué cada centavo de mis ahorros, y luego me dediqué a arreglarla, a transformarla en un lugar acogedor. Cada habitación guardaba un recuerdo, los cumpleaños de mis hijos, las navidades con Ana, los momentos de alegría y tristeza que compartimos. Esa casa no era solo una propiedad, era un legado. Sin embargo, el legado se tornaba frágil ante la ambición de Lídia. Su actitud dominante se había intensificado desde que había comenzado a gestionar sus propios intereses. Nunca pensé que sería capaz de hacer una jugada tan baja. La idea de que intentara arrebatar-me o que com tanto esforço havia construído me levava de desassossego. Como chegou a pensar que tem direito a ameaçar-me? A resposta a essa pergunta era complexa e, à la vez, dolorosa. A falta de respeito. Um respeito que havia sido cultivado ao longo de anos, pelo que ela parecia disposta a destruir em um instante. Mientras recordava mis sacrifícios, uma ideia começou a tomar forma em mi mente. Era imperativo que comenzara a reunir información sobre la casa, sobre mis bienes, sobre la herencia. Las conversaciones que había grabado, aunque parecían inofensivas en su momento, ahora eran piezas clave en un juego que Lídia había iniciado, un juego peligroso. Tenía que ser astuto, paciente y, sobre todo, estratégico. La sabiduría me decía que el silencio era la mejor arma que podía utilizar en este momento. Las horas en el hospital se convirtieron en días. La recuperación de la cirugía era lenta, pero mi mente estaba alerta. Aunque el dolor físico era constante, la angustia emocional que me provocaba la situación con Lídia era lo que realmente me mantenía despierto. Comecei a planear como poderia utilizar meus recursos para assegurar-me de que nadie pudesse despojar-me da minha legado. Necessitava um advogado, alguém que entendesse a complexidade das minhas circunstâncias. A ideia de acudir a um notário também começou a tomar forma na minha mente. Devia assegurar-me de que as minhas intenções quedassem por escrito e, sobretudo, protegidas. A primeira chamada que eu fiz desde o hospital foi a um amigo de confiança, um advogado que havia trabalhado comigo no passado. Eu expliquei brevemente a minha situação, sem entrar em muitos detalhes, sabendo que era um tema delicado. Eduardo, se você precisar que me ajude a proteger o seu bem, conta-me. Família tem vezes pode ser complicada, disse com um tom compreensivo. Su voz me dio una pizca de tranquilidad, aunque sabía que el camino por delante sería complicado. Mientras tanto, pensaba en cómo podría abordar la situación con Martín. Su lealtad hacia Lídia era un muro que me impedía comunicarle mis preocupaciones.
Había intentado hablar con él en varias ocasiones, pero siempre terminaba en discusiones que no conducían a nada. Era entonces cuando decidí que debía ser astuto. En lugar de confrontarlo abiertamente, podía actuar a sus espaldas, recolectando información, observando cómo se comportaba Lidia con él y cómo él respondía a sus manipulaciones. El día que finalmente me dieron de alta del hospital, sentí que había recuperado una parte de mi vida, pero la batalla apenas comenzaba. La casa me esperaba, llena de recuerdos y de posibilidades. Regresé a mi taller, donde el aroma de la madera fresca siempre me había traído paz. Allí, entre mis herramientas, me senté a reflexionar. Necesitaba hacer un plan que no solo me protegiera, sino que también restaurara el respeto que había perdido ante Lidia. La casa, la herencia y mi legado eran mucho más que simples propiedades. Eran el testimonio de mi vida, de mis decisiones y de mi responsabilidad familiar. Con cada día que pasaba, me sentía más preparado. Comencé a revisar los documentos que había guardado, cada uno de ellos una pieza del rompecabezas que necesitaba resolver. Sabía que tenía que actuar rápido, antes de que Lidia anticipara mis movimientos. La ambición de ella no solo la empujaba a tratar de despojarme de mi hogar, sino que también la llevaba a jugar con el futuro de mis nietos. Mientras organizaba los papeles, me encontré con una grabación de una conversación entre Lidia y Martín que había hecho un par de meses atrás, sin que ellos lo supieran. En esa conversación, Lidia hablaba sobre sus planes para el futuro, mencionando cómo pensaba que su matrimonio con Martín le daba derecho a tomar decisiones sobre la casa. Esa grabación se convirtió en una herramienta valiosa que podría utilizar en el momento adecuado. A medida que avanzaba en mi plan, la tensión crecía. La necesidad de actuar con inteligencia se volvía más urgente. La imagen de mi familia, unida y respetuosa, era lo que me motivaba a seguir adelante. La batalla por mi legado no sería fácil, pero mi determinación era firme. No permitiría que la ambición de Lidia destruyera lo que había construido. La historia de mi vida estaba lejos de terminar, y estaba decidido a escribir el siguiente capítulo con dignidad y respeto restaurado. Mientras me recuperaba en casa, la atmósfera se sentía tensa. El eco de la amenaza de Lidia aún resonaba en mi mente. Cada día, cuando caminaba por la sala, notava sua presença através de objetos que havia elegido para adornar nosso hogar. A decoração, que antes me parecia acolhedora, agora parecia um campo de batalha silencioso. Lídia havia começado a entrar em nossa casa com uma confiança que me inquietava. Observava como buscava a validação de Martim, hablando de mim em termos despectivos, como se fosse um nininho que não soubesse cuidar de sua própria casa. A primeira vez que lo notei foi durante uma cena familiar. Estávamos sentados à mesa e Lídia, com uma sorrisa deslumbrante, hizo um comentário despectivo sobre as minhas habilidades como carpinteiro. Eduardo, ¿no crees que deberías dejar de intentar arreglar todo tú mismo? A veces es mejor dejar que los expertos se encarguen, dijo, mientras los demás reían. La risa de mi familia fue como un puñal en mi pecho. En ese momento, comprendí que no solo estaba tratando de menospreciarme públicamente, sino que estaba intentando infantilizarme ante los ojos de todos. Con cada comentario, Lidia estaba construyendo una narrativa donde yo era el anciano torpe que no podía manejar sus propios asuntos. La forma en que hablaba de mí no solo era una falta de respeto, era una estrategia calculada. Quería que la familia la viera como la figura de autoridad, la que tenía el control sobre mí. Me obligué a permanecer en silencio, observando y escuchando, dejando que el dolor se transformara en observaciones agudas. Con el tiempo, empecé a notar otros comportamientos sutiles, como la forma en que se dirigía a mis hijos. Aquellos comentarios que parecían inofensivos a simple vista estaban impregnados de una manipulación que no podía ignorar. Es increíble cómo tu padre todavía cree que puede manejar la casa solo, decía mientras les guiñaba un ojo. Era un juego peligroso que había comenzado a jugar y yo debía ser astuto. Una tarde decidí visitar a mi abogado, Eduardo, para hablar de la situación. Preferí hacerlo en su oficina,
lejos de los murmullos familiares. Cuando le expliqué la dinámica con Lidia, su expresión se tornó seria. Eduardo, es fundamental que mantengas un registro de todas estas interacciones. Te sugiero que empieces a grabar las conversaciones, no solo las que involucran a Lidia, sino también aquellas que tengan lugar con tus hijos. A veces, una palabra puede convertirse en una prueba en el futuro. Sus palabras resonaron en mí como un llamado a la acción. Al salir de su oficina, sentí que estaba en un nuevo camino, uno que me permitía tomar el control sin perder mi dignidad. Regresé a casa decidido a ser más que un mero espectador en mi propia vida. En los días siguientes comencé a grabar mis interacciones familiares, prestando atención a cada comentario que Livia hacía. La forma en que hablaba de mí, cada burla disfrazada de broma, se convertía en una pieza del rompecabezas que iba armando. Mi mente trabajaba a toda máquina, conectando cada punto, cada palabra que podría ser utilizada en mi defensa, si la situación lo requería. Sin embargo, en el fondo, notaba cómo mis hijos se veían afectados por la tensión entre Lidia y yo. A menudo, se sentaban en silencio, observando con ansiedad, como si estuvieran atrapados en un fuego cruzado. Era mi responsabilidad protegerlos de este conflicto. A medida que las semanas avanzaban, decidí hablar con Martín sobre lo que estaba sucediendo, pero de una manera sutil. No quería que él se sintiera atacado, ni que Lidia tuviera la oportunidad de manipular la conversación. Invitei a Martim a dar passeio por el parque. Mientras caminávamos, intentei abordar o tema da nossa família. Você has dado conta de que às vezes há coisas que não se dizem, mas se sentem no aire? Lhe perguntei. Sua mirada era de surpresa, como se não houvesse considerado que a dinâmica familiar pudesse ser tão complexa. Claro, pai. Eu às vezes sinto que há tensão, mas não sei como abordá-lo. Lídia é intensa, respondeu, buscando as palavras adequadas. Intensa é só uma forma de descrevi-lo, respondei, mantendo um tono tranquilo. É importante que você saiba que todos temos direito a ser escutados nessa família, sem importar as opiniões de outros. Martim assentiu, e nesse momento supe que havia sembrado uma pequena semilha de dúvida. Não esperava que ele tomara partido de imediato, pero al menos había comenzado a abrir un espacio para el diálogo. Regresé a casa con la mente llena de estrategias, y aunque aún sentía el peso de la manipulación de Lidia, había comenzado a construir mi red de apoyo. La idea de que podía recuperar mi autoridad, no a través de gritos o confrontaciones, sino mediante un acercamiento silencioso y estratégico, se estaba arraigando en mí. Los días se convirtieron en semanas, y con cada interacción sentía que la balanza de poder comenzaba a inclinarse. Lidia, sin saberlo, había despertado en mí un deseo de lucha y la determinación de no dejar que usurpara o que había construído con tanto esforço. La casa, o legado, a família, todos eram parte de uma história que não estava disposta a deixar que se reescrevera. A dinâmica de poder na família estava acabando, e na sombra de cada conversação, meus planos se concretavam. A estratégia era clara, um passo à vez, sempre observando, sempre aprendendo. A justiça que buscava não seria ruidosa, mas seria efetiva. Minha autoridade silenciosa e digna começava a ressurgir. Mientras caminhávamos pelo parque, a brisa suave acariciava meu rosto. As hojas dos árvores sussurravam histórias de tempos passados e me permitia um momento de reflexão. ¿Has dado cuenta de que a veces las cosas no se dicen pero se sienten en el aire? Repetí, esperando que Martín captara la esencia de mis palabras. Su mirada se tornó pensativa, como si estuviera sopesando cada palabra. Sí, padre, lo he notado, pero nunca supe cómo explicarlo. Respondió. Esa era la puerta que necesitaba. A veces las palabras pueden ser más peligrosas que las acciones. Lidia, por ejemplo, ha estado haciendo comentarios que me preocupan. No son solo bromas, Martín. Son parte de una estrategia para socavar mi autoridad en esta casa. Martín se detuvo y me observó con nuevos ojos, como si estuviera viendo a su padre por primera vez, no solo como un hombre mayor, sino como un ser humano que también podía ser vulnerable. Jing, ¿por qué no me dijiste antes?, preguntó.
la incredulidad marcando su voz. Porque quería que lo vieras por ti mismo. No puedo protegerte de todo, hijo. Pero sí puedo mostrarte cómo defender lo que es importante para nuestra familia. Mis palabras parecían resonar en él. La conversación sobre Lidia, lejos de ser un ataque, se convertía en un diálogo sobre la familia, la lealtad y el respeto. Decidí que era momento de actuar. Volví a casa con una determinación renovada. Sabía que debía ser astuto, y mi primera acción consistía en reforzar mis defensas legales. Contacté a Eduardo una vez más, esta vez con la intención de preparar un plan sólido. Necesitamos un testamento actualizado y una estrategia clara sobre cómo manejar la propiedad. Le dije, Lidia está jugando un juego peligroso y no puedo permitirme perder. Eduardo asintió. Su expresión era de seriedad. Es crucial que tengas todo documentado. Necesitarás pruebas de su manipulación, y si es necesario, podemos incluir cláusulas en tu testamento que protejan tus intereses y los de tus hijos. La idea de que Lidia pudiera perder lo que había intentado ganar a través de la manipulación me proporcionó un nuevo sentido de propósito. Durante la siguiente semana, el silencio en casa se volvió más pesado. Cada vez que Lidia entraba, su presencia parecía ocupar más espacio, como si cada objeto que tocaba se convirtiera en parte de su dominio. Sin embargo, yo seguía en mi papel de observador silencioso. Mientras ella hablaba, yo escuchaba, tomando notas mentales de sus palabras. Las grabaciones se convirtieron en mi aliado silencioso. Una tarde, mientras Lidia preparaba la cena, decidí que era el momento adecuado para poner en práctica lo que había estado planificando. La cocina era un lugar familiar, pero la tensión era palpable. Me acerqué a ella, buscando la sutileza en mis palabras. Lidia, he estado pensando en lo que me dijiste sobre la casa. Es un lugar que hemos construido juntos, y creo que es importante que todos estemos de acuerdo en cómo manejarlo. Su reacción fue inmediata. La sonrisa que había estado adornando su rostro se desvaneció y en su lugar apareció una mirada calculadora. Por supuesto, Eduardo, la casa es de todos nosotros, pero a veces es mejor que los jóvenes tomen las riendas. Después de todo, tú has estado batallando con tu salud. La frase fue un golpe directo y sentí la ira burbujear bajo la superficie. Sin embargo, mantuve mi calma. Tienes razón, pero no subestimes mi capacidad de tomar decisiones, Lidia. Hay cosas que he aprendido a lo largo de los años que son valiosas. La experiencia cuenta. Ella se limitó a reír, pero en su risa había un eco de incomodidad que no podía ignorar. Yo sabía que estaba empezando a incomodarla, y eso era un buen signo. La balanza de poder estaba comenzando a cambiar. Días después, decidí llevar a cabo un movimiento más fuerte. Contacté a un notario para revisar los documentos de la propiedad y asegurarme de que todo estuviera en orden. Sabia que Lidia não esperava que tomara este tipo de medidas. Durante essa reunião, um ligeiro escalofrio de ansiedade recorreu meu corpo. Havia um risco em cada passo que dava, pero também uma sensação de liberação. Quando volvi a casa, encontrei a Lidia sentada no sofá, revisando uns papéis. Sua mirada se alçou ao ver-me, e em sua expressão havia um destejo de surpresa. "Donde estava?" perguntou, tratando de sonar casual, pero não pude ocultar a curiosidade. "Tive uma reunião com o notário", respondi, sem dar mais detalhes. Seu rosto palideceu por um breve momento, pero rapidamente lo disfarçou com uma sorrisa. "Tudo bem?" "Tudo em ordem", respondi com firmeza. A tensão no aire estava tangível. Sabia que cada palavra contava. A propriedade está protegida e assegurada. En ese instante, el juego de poder se había modificado. Lidia podía sentirlo. La incertidumbre comenzaba a infiltrarse en su confianza. Mis hijos, que hasta ese momento habían permanecido al margen, empezaban a notar el cambio. Había una fuerza silenciosa que comenzaba a surgir en mí, y eso no pasaba desapercibido. Esa noche, mientras me sentaba en mi estudio, revisando mis notas y grabaciones, reflexioné sobre el camino que había tomado. No era solo una batalla por la casa, era un reclamo de mi autoridad y dignidad. La próxima vez que Lidia cruzara la puerta, sería diferente.
Ya no sería un hombre a la defensiva, sino uno que había comenzado a recuperar el control de su vida. Con cada paso que daba en el silencio, la justicia se aproximaba, y estaba decidido a enfrentar a Lidia con la verdad, no solo por mí, sino por el respeto que merecía mi familia. La confrontación era inminente, y en mi interior comenzaba a sentir que, aunque el camino había sido difícil, la victoria estaba al alcance de mi mano. La semana transcurrió en un silencio tenso y calculado. Cada mañana, al salir de la habitación, podía sentir el peso de la mirada de Lidia, como si estuviera constantemente evaluando cada movimiento mío. Sin embargo, yo había encontrado mi propósito. La estrategia estaba en marcha, y cada paso que daba me acercaba más a la restauración de mi autoridad. El día llegó en que decidí reunir a la familia. La cita se hizo en el comedor, un lugar que había sido testigo de innumerables momentos compartidos. La mesa, llena de recuerdos, parecía un escenario perfecto para lo que estaba por venir. Martín, Lidia y mis otros hijos se acomodaron, cada uno con su expresión de curiosidad. Yo, en cambio, mantuve la calma y la firmeza que había cultivado en mis días de carpintero. Gracias por venir. Empecé con una voz que resonó con autoridad. Hay asuntos que debemos discutir, y es importante que todos estemos en la misma página. Miré a Lidia, quien se encontraba sentada justo enfrente de mí. Su sonrisa era forzada, pero yo no me dejé llevar por esa fachada. Lidia, he estado revisando algunos documentos sobre la propiedad y el testamento familiar. Continué, dejando que mis palabras se asentaran en la atmósfera. Es fundamental que entendamos las implicaciones de lo que hemos estado hablando. Su expresión cambió ligeramente, pero mantuve la mirada firme. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, intentando mantener un aire de despreocupación, pero en su voz había un hilo de inquietud que no pasó desapercibido para mí. Quiero decir que he tomado medidas para asegurar que la casa, el hogar que hemos construido, sea protegido adecuadamente. No se trata solo de un bien material, sino de nuestra historia, de lo que somos como familia. La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. Mis hijos intercambiaron miradas, y supe que empezaban a entender la gravedad de la situación. ¿Y qué medidas has tomado? Contacté a Eduardo y a un notario, respondí, manteniendo la serenidad. Hemos actualizado el testamento y hemos puesto cláusulas que aseguran que la propiedad no será manipulada por intereses ajenos. La revelación cayó como una bomba en la mesa. La reacción de Lidia fue inmediata. Su rostro palideció y su risa nerviosa se desvaneció. ¿Por qué no me lo dijiste antes? La pregunta salió de sus labios, pero no había reproche, solo una incredulidad palpable. ¿Por qué quería que las cosas se aclararan de manera justa? No se trata de atacarte, sino de proteger o que hemos construído juntos. Respondi com firmeza. He aprendido que o respeito se ganha com ações, não com palavras vazias. Observei como a tensão no seu corpo aumentava, e sua visão se tornava mais desafiante. E que ai de mim? Não tenho voz nessa família? Lidia se atreveu a desafiar-me. Suas palavras estavam llenas de manipulação, pero agora sabia como enfrentá-las. Por suposto que tem voz, Lidia, mas essa voz não pode ser utilizada para socavar a autoridade que há mantido nesta casa durante tantos anos, afirmei. Não se trata de excluir-te, senão de estabelecer limites claros. Martin, que havia estado escutando em silêncio, finalmente se atreveu a hablar. Padre, creo que é importante que todos sepamos o que está em jogo. Não podemos permitir que nadie, por mais cercano que seja, intente dividir-nos. Sua voz era firme e decidida, e em seus olhos vi destejo de respeito hacia mim. Exatamente, respondi. Senti que a minha autoridade se restaurava lentamente. Este é um momento crucial para nós outros. Lealdade e respeito são a base de nossa família. Não podemos permitir que manipulações externas nos debilitem. Lidia, atrapada em sua própria rede de mentiras, não pôde evitar mostrar sua frustração. Pero que passará se decido não aceitar esto? Que harás então? Su tono era desafiante, pero em sua voz havia matiz de incertidumbre. Se decides não aceitar, então se tendrás que afrontar as consequências de tus ações. Não estou aqui para humilhar-te, sino para exponer la verdad, respondi,
dejando que mis palabras resonaran en el aire. Las grabaciones que he estado recopilando no son solo pruebas de tus manipulaciones, sino un recordatorio de que la justicia se manifestará de manera elegante. La habitación se llenó de un silencio pesado. Cada miembro de la familia procesaba lo que había dicho. Lidia, enfrentada con la realidad de sus acciones, no pudo sostener mi mirada. Sabía que había cruzado una línea que no podía regresar. ¿Qué significa esto para mí?, preguntó, su voz ahora más baja, casi un susurro. Significa que es hora de que todos asumamos nuestras responsabilidades. No puedes seguir jugando con las emociones de los demás. La familia se basa en la confianza, y has socavado eso. Mi voz era firme, pero no había odio, solo una determinación clara de restaurar el equilibrio. La conversación terminó con un acuerdo tácito. Lidia tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos, y yo había recuperado mi autoridad sin necesidad de humillaciones. La justicia, aunque sutil, se había hecho presente. Al final de la reunión, mis hijos se acercaron y me abrazaron. En sus ojos vi el respeto que había luchado por restaurar. La familia, aunque herida, comenzaba a sanar. Livia, por su parte, se retiró a su habitación, sabiendo que el juego que había intentado jugar había terminado. Mientras reflexionaba sobre lo sucedido, comprendí que el verdadero respeto se construye a través de la honestidad y la claridad. La vida había enseñado lecciones valiosas, y en este proceso había aprendido que la dignidad no se perde, sino que se recupera a través da valentia e la firmeza. Se esta história te hizo reflexionar, suscríbete ao canal. Aqui contamos histórias onde o respeito se recupera.